Buenas noches, amable audiencia. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Contrastes, un programa de opinión política organizado por la División de Derecho Político y Gobierno. Las opiniones son responsabilidad de quienes las emiten, o sea, nosotros los académicos. Saludamos con mucho afecto a mis colegas y amigos que van a estar hoy en el programa: Tobias García Tobar, Rosa María Pérez Vargas y bueno, yo, Aide Hernández, que soy la conductora. El día de hoy vamos a tener 4 temas. Son el aumento grande del salario mínimo, grande. China, recién China, México. El tema del referéndum en Italia y reunión de los alcaldes, el C40. Entonces, pues empezamos. Tenemos que decir que la profesora Rosa María Pérez Vargas, ¿verdad?, está llegando de China. Tuvo un mes aprendiendo la cultura, la relación, digamos, la mandamos allá, digamos, como parte emisaria, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita es un tema muy importante lo que nos viene un poco a platicar, el tema de la relación México-China y cómo China, pues, pretende ser un imperio económico o lo está haciendo. Rosa. Hola. ¿Con qué arrancamos? Con China, México, sí, me parece importante. Fíjense, buenas noches a todos, buenas noches auditorio, yo encantada de reincorporarme al programa. Bien, la relación China-México, bueno, es una relación antigua entre ambos países, pero que me parece que recientemente en los medios de comunicación ha estado muy presente este vínculo, ¿no? Si podemos recordar, con este sexenio, tuvimos la discusión sobre los proyectos de trenes, estamos hablando de interconectividad entre distintos estados, donde se hablaba de la existencia de capital chino, ¿sí? Y hablar de capital chino no es precisamente hablar de capitales privados de origen chino, estamos hablando de capitales que vienen directamente de inversión pública por parte del gobierno de China. ¿Qué tal? Y eso es muy interesante porque no nos enteramos de estas cosas en términos generales hasta que te pones a estudiar un poco estos casos específicos de las inversiones de los países, concretamente en América Latina. Ahora bien, yo recientemente participé en una delegación de funcionarios públicos mexicanos en lo que fue un curso, un training, como así lo denominan, que forma parte de una estrategia del gobierno de China para difundir lo que está realizando el propio gobierno de China en el interior. Y el mensaje es muy interesante en términos de presentación de su modelo chino de desarrollo. Subrayo modelo chino de desarrollo porque en realidad está orbitando en una serie de características propias del país que son lo que lo hacen distinto. Y eso es interesante porque, al menos en el discurso, no se percibe esta idea imperialista, aunque bueno, hay que tomarlo con la reserva que es una potencia mundial y una cultura ancestral. Pero lo que tenemos aquí es un discurso auspiciado, soportado en las palabras de prosperidad, ¿sí?, cooperación, intercambio, comercio y, ¿por qué no?, desarrollo. Pero es un discurso también pacífico. Al menos esa es la pretensión en el discurso del gobierno de China para decir, miren, China está siendo una economía grande, nos leemos todavía como un país en vías de desarrollo. Eso es muy interesante escucharlo por parte de los miembros del gobierno de China y de los académicos también. Dicen, somos un país en vías de desarrollo. Y somos un país en vías de desarrollo en tanto reconocemos que tenemos disparidades y desigualdades y un montón de retos. Retos en el ámbito social, como es la cuestión del combate a la pobreza, la cuestión del medio ambiente, que es una cuestión realmente muy crítica, que pareciera pasar desapercibida, pero realmente es muy crítica la calidad del aire. Y que pareciera que todas las decisiones económicas y decisiones políticas en materia incluso de desarrollo urbano, pues no han sido suficientes para revertir esta condición que tiene que ver con el medio ambiente. Sin embargo, esta apertura del gobierno de China para invitar funcionarios, no solamente de América Latina, este es un seminario que se ha replicado con funcionarios de Cuba, con funcionarios de Argentina, de Bolivia, de Colombia, hay brasileños también,
Y estamos hablando también de un conjunto de funcionarios y de gobiernos en el continente asiático que están teniendo mucho diálogo en esta idea de construir, reconstruir todo un bloque económico que es el bloque asiático, que son también aspectos que me parece que aquellos que no estudiamos relaciones internacionales, pues también los perdemos un poquito de vista porque nos gana el interés por la política nacional. Sin embargo, el asunto, el tema de China, ¿no? La relación con China, ahora incluso los medios a nivel nacional lo están poniendo en la mesa con un rol más relevante, en tanto se está planteando como una alternativa para el desarrollo del país frente a un escenario adverso que tenemos con nuestros principales socios económicos, que es el caso de América del Norte, concretamente los Estados Unidos. Eso es muy interesante porque coincidió que estando en Asia llega el resultado de la elección estadounidense y entonces la sorpresa es Trump. Es la sorpresa no solamente para los mexicanos, sino una sorpresa para funcionarios del continente asiático de diferentes países, donde la discusión en todas las mesas era precisamente qué va a pasar en el mundo con este resultado en los Estados Unidos. Y entonces se presenta un planteamiento por parte del gobierno de China que se llama La Franja y la Ruta. Y es un proyecto que no hay que perder de vista, que está muy interesante y en términos de geopolítica es otro de los temas también relevantes que hay que poner en la mesa. ¿De qué se trata esto de la franja económica de la Ruta de la Seda? Bueno, es promover el desarrollo de las regiones interiores de China. China es un país muy extenso, así como de los países de Asia Central, al mejorar, ¿qué cosas? Conectividad, palabra clave, con los mercados de Asia, Pacífico y de Europa. Y aquí estamos hablando de una iniciativa que está incorporando, está reconociendo que va a existir una demanda en términos de inversión en infraestructura. Estamos hablando de carreteras, ferrocarriles, puertos y otras obras, a ser ejecutadas entre China y los demás países interesados. El impacto económico, el impacto en población es para 4.400 millones de personas en 65 países. ¿Sí? Esto es por una parte la idea de la franja, ¿sí? Una franja territorial. Que es un tema asiático completamente. Es muy interesante, claro. Es un bloque asiático que hay que tenerle miedo, ¿no? Es un bloque asiático, claro, que hay que considerarlo y hay que pensarnos como México en esta mirada de la cuenca del Pacífico. Sobre todo también donde recientemente también estamos viendo los anuncios del presidente electo de los Estados Unidos que dice el acuerdo en el Pacífico se cae. No quiere decir con esto que México tenga que cancelar su agenda de relaciones internacionales. Por el contrario, me parece que tenemos que revisar y poner en la balanza todos los elementos que como país tenemos, considerando que somos uno de los países que tiene firmados tratados de libre comercio y acuerdos comerciales con un montón de países. Claro, pero no son, digamos, tan efectivos, ¿no? Que es el otro tema, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto tendremos que fortalecernos en un, digamos, en un grupo, pero que pueda hacer competencia a una cosa que estás diciendo, que es el tema asiático, ¿no? O sea, es la franja y la ruta, y estamos hablando de la construcción de una ruta marítima en el siglo XXI para conectar desde el Océano Pacífico, el Océano Índico hasta el Mediterráneo. Es realmente muy interesante. Pero la clave, como con todos los acuerdos y con todos los tratados, pues aquí es un tema de dinero. Es un tema de qué país va a invertir, cuál es el país que va a estar invirtiendo en esta construcción de infraestructura y cuáles son las condiciones para sumarse a esta infraestructura. Eso es una cuestión realmente muy interesante. En estas sesiones que tuvimos con algunos académicos revisamos el tema del transporte público, concretamente el asunto del metro, sobre cuáles son las condiciones en las cuales se prestan estos servicios, ya en temas muy, muy específicos de estudios de caso. Y nos enteramos de un dato muy interesante. El metro de Río de Janeiro, que está creciendo de manera exponencial en un esquema de hasta unas 12 rutas, que es el proyecto, está financiado totalmente con dinero chino. ¿Qué tal? Y eso es del gobierno chino. Claro. Fíjate. No estamos hablando de capital privado chino, estamos hablando de inversiones del Estado. Madres, o sea, ¿sí? Un imperio eso. Es muy interesante que siendo un país socialista tengan
incluida en sus documentos básicos de su último congreso, de su plan quinquenal, esta nomenclatura es realmente muy interesante, tengan incorporado el rol del mercado en la asignación de los recursos. Sí, pero siempre se ha dicho que es un socialismo muy atípico, ¿no? Porque incluye al mercado. Por eso es el modelo chino de desarrollo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque ellos retoman el planteamiento de modelo soviético ruso y dicen, esa no es una referencia para nosotros. Esa es la referencia de un modelo fallido. Claro. Que una vez que se abrió al mundo, se cayó. Sí. Nosotros tenemos resuelta nuestra discusión política. Yo no puedo evitar esta referencia con el planteamiento ortodoxo de la Escuela Norteamericana de la Administración Pública, que nos dice que está la separación entre la política y la administración. Entonces yo quisiera aplicar este lente y este argumento teórico desde la perspectiva occidental. Es como un planteamiento muy cercano para entender que la política no está en discusión, la política está establecida, la ruta política está establecida, está concentrada y tiene sus mecanismos de poder establecidos y sus contrapesos establecidos dentro de su propio sistema y de su propia lógica, pero a su vez tenemos esta mirada y esta necesidad de reconocer que el mercado, la atracción de capitales, la libre competencia con un Estado muy regulador, claro, sí, con un Estado que no lo deja toda la libertad económica. Es un Estado que hace subsidios, es un Estado que invierte, es un Estado que construye carreteras, puertos, trenes, tienen una flota de trenes moderna, de pasajeros, que te conecta al país. Pero es una pregunta, esto es muy interesante y por ejemplo, en el caso mexicano vemos pues, un Estado que difícilmente invierte, en el caso mexicano, y bueno, vemos empresarios muy fuertes como es Slim, Azcárraga, ¿no? De hecho ya ves que hay como 10 millonarios, muy millonarios en México. El tema de la desigualdad, ¿no? Exacto. Entonces, en el caso chino, digamos, este gobierno que es fuerte y que invierte, se enfrenta también, digo, con otros empresarios chinos fuertes del mismo tamaño, digamos, ¿cómo se ve esta relación entre privado y público empresarialmente hablando? Bueno, esa es una de las novedades en esta idea de modelo económico de China. La referencia que tú escuchas de manera recurrente entre los funcionarios públicos y los académicos es, en el pasado, nuestro modelo estricto, en términos políticos, impedía la inversión privada. Ahora ya se puede, ya se reconoce el rol de los privados. Entonces, claro, hay una etapa en la historia reciente de China en la cual la economía creció a niveles 7, 8, sí, una cosa exponenciales, sí, en la cual el gobierno chino dijo, hay sectores que se liberan y puede haber inversión privada, ¿sí? Pero hay muchos sectores que el gobierno sigue manejando. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, transportes. Okay. Sigue siendo público. Que es lo, digamos, importante. Ajá, que debe tener un gobierno. Exacto. Aquí es muy interesante que muchos de los funcionarios, aunque tienen una sólida formación en el servicio público, con su servicio civil de carrera y todo su proceso alineado a su trayectoria de partido, porque no cualquiera puede ser funcionario público, hay todo un proceso de selección y de capacitación muy riguroso. Son hombres y mujeres que además tienen una visión de negocios. Fue muy interesante escuchar funcionarios del gobierno con toda esta formación ideológica, disciplinar, ¿sí? Rígida, escucharlos hablar como si estuvieras enfrente a un hombre de negocios, explorando y tratando de encontrar los nichos de oportunidad y de innovación en los cuales el gobierno puede intervenir, o sea, invertir, y en cuáles puede llamar a privados para invertir. ¡Uy, qué fuerte! Es muy interesante. No, claro. ¿Sí? Y ahí obviamente es un crisol del desarrollo. Tú puedes ver una China rural con problemas de pobreza muy severos, pero también tienes las grandes ciudades en las cuales tienes desarrollo e inversión privada, pero del mundo. Pero hay un rasgo también que hay que tomar en cuenta y hay que revisarlo, a lo mejor a luz del caso español, en términos de modelos de desarrollo. ¿Sí? Los fenómenos que tanto en Europa, y eso es un factor que está pasando en Asia también, es que las franjas costeras son las que tienen mayor desarrollo.
cosa contraria a nuestra realidad latinoamericana, Creo que son los más en la pobres. cual nuestras zonas costeras son de las menos desarrolladas. Salvo el turismo. Sí, pero eso está siendo muy focalizado. Es muy interesante ver estos contrastes. Y yo seguía preguntándome, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es el cóctel que nos permita combinar un control político tan amplio, ¿sí? Una decisiones centralizadas, un Estado tan fuerte, una administración pública tan corpulenta, ¿sí? Porque recordemos que nuestra experiencia latinoamericana, la incorporación del mercado nos llevó a adelgazar al Estado. Sí, claro. Nos llevó a decir, no, el Estado es completamente ineficiente, ineficaz, no me da resultados, me genera problemas de una crisis de gobernabilidad porque los ciudadanos están inconformes porque no tienen resultados. Y entonces, ¿qué hicimos? Compramos el discurso neoliberal y desmantelamos al Estado. Nos quedamos con un Estado mínimo, con un Estado regulador, ¿sí? Porque el Estado era demasiado obeso. Allá que encontramos, seguimos teniendo un Estado obeso, un Estado que tiene sus empresas públicas, sus empresas paraestatales, que también pasan por los mismos problemas que las nuestras, ¿sí? ¿Cómo hacemos que den resultados? ¿Cómo hacemos que sean más eficientes? ¿Cómo hacemos que nos cuesten menos? Porque está en esta lógica de resultados inspirada por un cambio y un ajuste gradual en todo momento. Eso también contrasta con estas preguntas que nos podemos hacer desde la mirada de Occidente de cómo puede ser el cambio político. Si el cambio político puede ser gradual, yo lo pienso y digo, la única manera en que cambia ahí la política es a través de una revolución, porque está demasiado pactado, demasiado amarrado. Pero esta parte económica es muy interesante porque tienes puertos que están incrementando la lógica del comercio y incrementando este dinamismo económico de las zonas costeras, que son las que le están dando mucha riqueza al país, porque ellos también entendieron que necesitaban, a pesar de las desigualdades, construir una clase que tuviera recursos para poder soportar y poder generar un efecto de distribución. Su meta es, en 2050, acabar con la pobreza de 50 millones de personas. 50 millones de personas. Sí. Pensemos los números en el caso mexicano. Sí, nosotros tenemos entre 50 y 60 millones de Sí, también estamos igual. Entonces es muy interesante porque hay como metas muy, muy específicas. Pero ellos tienen planes, nosotros ni eso. Vale. Habría que revisarlo, hay muchas cosas que están como en la superficie, no todo puede ser tan perfecto, ¿no? Hay claroscuros en estos matices de las decisiones económicas y las decisiones políticas. Pero una de las explicaciones, por ejemplo, del éxito en la atracción de la inversión extranjera en el caso de China, está en este detalle de las reglas para invertir en China. Ellos crearon una zona de libre comercio. Su zona de libre comercio, uno puede pensar que es una zona especial, es un centro comercial en el cual vas a encontrar un escaparate de distintas, un catálogo de inversiones, ¿no? Ok. Tienen un tema de simplificación administrativa con regulaciones muy específicas. Usted puede invertir en China, no hay capital de inicio, no hay de que, yo solamente tengo un capital de, no sé, 50 millones de dólares. No, yo tengo $1 millón y me quiero establecer en China, lo puedo hacer. ¿Sí? Si tengo, no sé, $medio millón de pesos, lo puedo hacer, ¿no? Con la cantidad de dinero que yo pueda acreditar. Por supuesto que sea todo un trámite administrativo y demás. Pero eso tiene reglas muy interesantes y muy específicas en términos de atracción de inversiones. Porque uno pensaría, bueno, México también le ha apostado a la atracción de inversión extranjera. Por supuesto. El problema que tenemos en nuestras economías latinoamericanas también es que muchos de esos capitales se convierten en capitales golondrinos. Y ante un primer anuncio de cambio de política económica o cambio de tasas de interés, se van los recursos del país. Y entonces, ¿qué tenemos? Una crisis económica que restringe y limita el crecimiento del país. Hay aquí un elemento que a mí me llamó particularmente la atención y que digo, hay que estudiarlo. Esto es una pista para los economistas y para los tomadores de decisiones en esta materia, porque te dicen, muy bien, usted va a traer su dinero a China, bienvenido, ¿sí? Usted va a crear una cuenta en específico de inversión que no va a poder usted invertir en la bolsa.
que usted no la va a poder retirar del país cuando mira, usted lo desee. ¿qué tal, Entonces dices, claro, hay un juego entre medidas de protección, medidas proteccionistas, entonces piensas en Trump y piensas en Estados Unidos y piensas en, claro, hay que renegociar el Tratado de Libre Comercio, por supuesto que hay que sentarnos a revisar el Tratado de Libre Comercio, porque también en un programa lo llegamos a comentar, sí que había que revisar el Tratado de Libre Comercio, pero bajo las reglas que nos beneficien a nosotros, claro, no solamente para entregar el país o nuestra mano de obra, nuestros productos o nuestras certificaciones. Entonces, eso es muy interesante, porque se mantiene una constante. El Estado tiene que ser fuerte. sí. El Estado tiene que mantener su rol. Esa me parece a mí, es una de las grandes lecciones que sí tenemos que retomarle a la segunda economía del mundo. Y fíjate, ya nomás porque me se está yendo bien rápido el tiempo, desafortunadamente es una hora, no nos da tiempo a veces de más. Por ejemplo, me entra la duda, digamos, este dinero que entra en el gobierno chino, digamos, se está utilizando, tiene estos temas de corrupción, ¿qué está pasando con todo este dinero que es un dinero, bueno, lo que estoy viendo de inversión mundial, ni tan siquiera estatal, ¿no? Que diga, sí, claro. Ni tan siquiera en el país, pues. Hay un flujo de capitales del mundo en el caso chino. Sí, el tema de la corrupción, te contestarían mis profesores en China y dirían, por supuesto, nuestro líder supremo, nuestro presidente Xi Jinping, que todo es demasiado protocolario, lo tiene considerado dentro de su plan. Hay una política de combate a la corrupción que no la ves, pero que la entiendes una vez que conoces el esquema de reclutamiento de los funcionarios públicos, el esquema de promoción de estos funcionarios públicos y todo el blindaje ético, valorativo, recuperado de su historia ancestral. Qué impresionante. ¿Sí? Capturado en su sistema actual del servicio civil chino, y entiendes muchas de las medidas y muchas de las decisiones actuales. En este gobierno, según nos comentaron, ha habido el enjuiciamiento, el apercibimiento de miles de funcionarios corruptos, particularmente del ejército. Eso es realmente muy interesante porque está dentro del esquema del gobierno. Vamos a combatir corrupción. Es interesante porque significa que no todos los gobiernos, no hay gobierno que esté exento de estas prácticas, ¿no? Y más cuando estamos hablando de un Estado que invierte, un Estado que tiene una presencia en todo el país. Y hay un rasgo muy interesante con los funcionarios públicos que me parece que desde ahí se va marcando una pauta en términos de limitar el tráfico de influencias. Ninguna persona en el país puede gobernar su ciudad natal. Contrario acá, ¿no? Si usted nació en Guanajuato y su mayor aspiración es gobernar su pueblo natal, en el caso de China, olvídelo. Porque usted va a trabajar en Jalisco, en Zacatecas, en Chihuahua. Y si usted quiere llegar a ser el dirigente máximo, usted tiene que haber pasado por todos los cargos públicos del partido y obviamente en los rangos y en la ruta administrativa, tiene que conocer todos y cada uno de las tareas y las responsabilidades que el cargo demanda. Es decir, el que llega allá arriba tiene una trayectoria que le ha permitido construir esa ruta. Es muy interesante. Sí, es interesante, pero de todas maneras habría que tomar en cuenta las particularidades absolutamente del Estado chino. Estos chinos Estamos hablando de desde hace algunos años que aparecieron los BRICS, y cuando viene este boom de la India con más de 1.100 millones de personas, claro. China que tiene más de 1.250 millones de personas, que tiene altísimos niveles de marginación y de pobreza, exacto, y que está teniendo una clase dominante que se ha estado enriqueciendo. O sea, hay recursos que vienen de los chinos, pero hay un desarrollo sumamente diferenciado. Absolutamente. Ahora, es un estado mega regulador, o sea, es un estado comunista, es un estado donde el partido tiene el control de las cosas, y un estado donde tenemos un auténtico capitalismo de estado y donde existen salarios por debajo de los índices de pobreza, incluso peor que los nuestros, como lo veremos más adelante. Claro, totalmente. Esto le permite, porque además también es cierto lo que comentas, el ejército tiene un papel preponderante, y si esto le asocias, o sea,
un Estado fuerte, y yo diría es un gobierno muy fuerte, muy sólido, concentrado, con un partido que tiene absolutamente el control de todo, y además agrega la pena de muerte. Claro, Que las es, sanciones. así es, Las es sanciones. un régimen penal altamente represivo, en donde los chinos tienen que conducirse por la mejor manera. Claro. Que sí se han abierto mercados, esto es cierto, pero también son Pues uno de los ha países sido una estrategia, porque si no no sobreviven. ¿Cómo alimentas? que abrirse. ¿Cómo alimentas Exacto. ese sistema, no? Claro, tienen que abrirse porque efectivamente en los 60, 70, cuando la revolución de Mao les ayuda un poco a ir avanzando en algunas y no cosas. lo menciones, ¿eh? Hoy en día, claro, porque es un modelo distinto, ¿no? Sí, porque es un modelo Mao diferente. representa el pasado. Y ahora está hablando de un capitalismo en toda su magnitud. Es que es cierto que el Estado tiene que tener la magnitud y la dimensión que corresponda con la satisfacción de las necesidades de la sociedad específica. Así es. El tema es que no es el modelo más humanista que podamos encontrar en el mundo. Sin duda, en el ámbito social podemos tener un montón de comentarios. Y aquí te comparto una reflexión que no me deja de rondar la cabeza, que tiene que ver con la disposición de la política de un solo hijo. ¿Sí? El factor que, desde mi lectura, es mi interpretación de este fenómeno social, que fomenta la competencia descarnada, es precisamente esta ausencia de vínculos familiares que me permitan generar una idea de vínculo social solidario para ayudarte a ti que eres mi hermano. Claro, son familias pequeñas. Piénsalo así, en términos de nuestra generación, en los 40, en los 30, ¿sí? Son personas que crecieron como hijos únicos. Esa política ha cambiado hace 3 años, donde los matrimonios de hijos únicos, si los dos son hijos únicos, que lógicamente son hijos únicos, pueden tener hasta 2 hijos. Y esto obedece a una lógica de pensar en invertir la pirámide poblacional en el futuro. Pero es muy, está calculado. Pero eso es muy interesante porque es un país que, si bien tiene un crecimiento del PIB en su economía general así altísimo, en realidad estamos frente a un país que su PIB per cápita no es tan alto. Claro. Entonces, el tema de la desigualdad es altísimo. Y sí, una de las metas. Pero pero a ver, aquí tengo mis dudas. Es porque ¿no? no alcanza, o sea, digamos, ese tema económico, o digamos, se concentra, como decías, perfecto. Está concentrado. Entonces, la meta es, eso también lo han dicho, tenemos que construir mayor clase media. Y es muy contrastante y es muy interesante. Y muy complicado, porque vamos a hablar de un país pequeño de 100 millones a de 1.250 millones que sigue creciendo además. Exacto. En la mañana había justo una información en términos de los países en donde el índice de crecimiento continúa, y justamente te vas a ver a India, te vas a ver a China, porque aun cuando sea uno o hasta 2 hijos, pues es... Son muchísimos. Exacto. Y ya para ir concluyendo, mi querida Rosa, ¿cuáles son las fortalezas que ves México-China y las debilidades de México ante China? O sea, las fortaleza digamos, de China ante México y debilidades de México ante China. Tenemos apertura y tenemos diálogo. Somos países amigos que podríamos tener un entendimiento muy claro de beneficio mutuo. Y eso empataría muchísimo en esta estrategia de reforma y apertura que está manejando el gobierno de China, y que está ligado a, y lo voy a citar así de esta manera, ¿no? Transformación de funciones gubernamentales. Están entendiendo que el gobierno debe de transformarse, debe de funcionar de otra manera, y explorar el esquema de innovación, el modelo de gestión. Yo creo que en esas 2 vías, en materia de cooperación, de comercio y de innovación, México y China tienen muchas oportunidades. Y eso es también parte de la fortaleza, ¿no? Que tenemos. Tenemos características muy similares también, en términos de bono demográfico. Somos un país en vías de desarrollo. Somos un país en vías de desarrollo. Ellos se leen también como un país en vías de desarrollo. Tenemos retos comunes. Nuestro reto de medio ambiente para el saneamiento de nuestras aguas, el tema de la calidad del aire. Tenemos también problemas como la pobreza, tenemos problemas de corrupción. Es decir, ellos son una economía grande, pero en sus palabras no se consideran una economía fuerte. Bajo esa lógica, me parece que México tiene estos rasgos comunes que pueden ser una fortaleza. ¿Y las debilidades? Debilidades. Pues nuestra historia,
¿no? Nuestra tradición religiosa, en la cual nosotros sí tenemos domingo de descanso, Semana Santa, Semana de Pascua, Navidad. Ay, que ya no tienen domingo como. Son un pueblo que no tiene religión. Se trabaja todos los días. Y es un tema de competencia. Estás solo en el mundo, eres tú solo, y hay que salir adelante bajo tus recursos. Y también están apareciendo las mafias, ¿no? Que eso Sí, también tiene un tema ahí de seguridad importante. Entonces, yo creo que sí tenemos nuestras características mexicanas que son distintas a las características chinas, por supuesto, y que, ojo, yo creo que tampoco, y no quiero caer en esta idea de, es que los chinos son maravillosos. No, tienen sus claroscuros, hay cosas que me parece que podrían sernos útiles, así como ellos también se han abierto al mundo para ver qué les es útil, porque necesitan sobrevivir. Ellos tienen muy claro que si no generan una economía con un crecimiento alto, no van a poder darle de comer a sus habitantes. Y me parece que en México nos falta plantearnos este esquema de qué necesitamos para vivir mejor y estar dispuestos a pagar ese precio. Híjole, pues muchísimas gracias por compartirnos, de verdad, es parte de tu experiencia, muchas gracias. No, Y bueno, gracias. miren, la verdad es que al principio se me olvidó, como siempre, no destaco el trabajo tan importante de nuestros que están detrás de la cabina, ¿no? En este caso de Artemio Carrera Beltrán, de Carlos Escalera Barrera y de Francisco Palacios, que hacen posible este programa, que tengo que anunciar que ya es en vivo, ya tenemos la tecnología llegó a Contrastes. Entonces, y bueno, no se les olvide por favor la página de Facebook Contrastes de DPG con mayúsculas. Vamos un corte y regresamos. Con aparatos chinos. Con aparatos chinos para variar. Con características chinas. Bueno, hablando de tristeza, de y de pobreza, vamos con el tema del salario mínimo, que bueno, hay que decir que subió 8 pesos. Sí, claro. 8 pesos, bueno, 7 y tantos, o sea, ¿no? Estás redondeando. Estoy redondeando ahí a la esa verdad, pero bueno, me parece esto ya no sé si es burla, alegrarse, festejar. Bueno, no sé. cada año ha subido el salario mínimo, ¿no? Así 7 Pues pesos, es el ahí es ajuste 80. inflacionario el que sube. Aquí la cuestión, lo primero que yo pensé es los efectos inflacionarios de este incremento. No lo sé, no tengo esos números, ¿no? En términos de incremento de inflación, el impacto en términos de consumo, no lo sé. Bueno, lo cierto es que el incremento es, en términos de lo que ha venido ocurriendo tradicionalmente, mucho mejor, ¿no? Así, por supuesto que cuando transfieres esto a dólares, dices son $4 al día, cuando el salario mínimo en otros países son $15, por ejemplo, $12. Dices aquí, pues ya esto no llegamos, okay. No sirve para nada, que es cierto. Pero finalmente, recordemos que hace algunos meses hubo una reforma importante que tenía que ver ya con no atar el incremento al salario mínimo con una serie de factores que sí impactaban invariablemente en la inflación de inmediato. Pero no solamente en inflación, sino en las multas, sino en los incrementos de arrendamientos, en los incrementos de pensiones, incrementos de gasolina. Las penas también estaban asociadas a 10 salarios mínimos y se creó esta unidad de medida y actualización que, bueno, sí equivale a un salario mínimo, tendrá que actualizarse y ver en cuánto queda. Pero era una de las grandes complicaciones que había de incrementar los salarios mínimos y que los gobiernos dijeron. Entonces, el hecho de decir ahora, bueno, son 80 pesos, tampoco es nada impresionante, porque estamos hablando de 2.400 pesos al mes, que en realidad es un salario que no le permite a una familia ni de chinos vivir con dignidad, ¿no? Sí. Aunque sea nada más de una pareja y un hijo. Ni a los chinos con ese dinero viven ni en su país. Claro, es que son cantidades ínfimas. Sí es positivo que haya sido de 7 pesos, aunque con 7 pesos no te compras ni un litro de leche, eso también es cierto, ¿no? Ni un kilo de tortillas. Exacto. Ya ni un kilo de tortillas. Esto es real. Ahora, sí habría que asumir que el salario mínimo trae una inercia en este país que no ha permitido que logremos ir avanzando en términos que las personas que obtienen los mejores ingresos vayan
mejorando su nivel de vida. No es el salario que necesitan los mexicanos, es que no es un salario mínimo, eso rompe con lo que establece la Constitución, que permitía tener una vida digna. Sí. Y por supuesto que no es suficiente absolutamente para nada. Pero bueno, lo cierto es que también tenemos todavía altos niveles de pobreza, lamentablemente, en este país, y lo más grave es que hay algunas personas que viven con menos de estos 80 pesos, que por lo menos a algunos salariados se les garantiza, que no es, por supuesto, para lanzar las campanas al vuelo. No es lo que necesita un país en vías de desarrollo. Necesitamos mejores salarios, salarios competitivos. Estamos teniendo, y ya lo comentamos en otro momento, estamos teniendo inversión en estados como el nuestro, estamos teniendo diferentes países de avenida de capitales, pero en realidad una de las cuestiones oscuras son justamente los salarios. La calidad de los empleos y los salarios que están teniendo, ¿no? Los efectos multiplicadores que esto tiene en las regiones. Me voy a sumar a tu comentario, Tobías, porque además hay otro elemento que quisiera saber, y es una pregunta para los tomadores de decisiones, a lo mejor para Hacienda y Economía. ¿Cuánto costó subir 7 pesos el salario mínimo en términos de negociación con los creadores de empleos de este país, con los empresarios, en términos de cuáles son los costos para la economía mexicana, en términos de, ok, te subo 7 pesos el salario mínimo? Ok, a lo mejor a las grandes empresas, a los grandes capitales puede ser nada, pero pienso en el efecto multiplicador en términos de las micro y las medianas, las pymes en este caso, en el caso de México, que son las que más dan el empleo. ¿Cuánto le cuesta, cuánto le va a costar a un empresario mediano o micro sus trabajadores ahora? Aunado a todo el tema de la miscelánea fiscal, o sea, ¿cuáles son los costos para aquel que está generando empleos formales en este país? Y que es un empresario medio. Exactamente, y que ese empresario medio generalmente no tiene ni la exención fiscal que tienen las grandes empresas, ni tiene los subsidios que tienen los pobres en este país. Eso es una cuestión que me parece que los economistas que están estudiando estos temas nos podrían dar ahí un cálculo que es por demás muy interesante. Claro. Y en temas de relación con la política social y pienso directamente en los costos de la canasta básica alimentaria y la no alimentaria, pues habría que saber en qué medida, y eso sí estaría mía de poderlo decir en otro programa, sacar el cálculo de cuál es esta distancia para poder acceder a la canasta básica, que eso es algo de lo que yo sí estudio, pero ese cálculo todavía no lo hago. No, en términos de saber cuánto se va reduciendo esta brecha para que una persona con ese ingreso mínimo pueda cumplir al menos con el acceso a un 80% de lo que la canasta básica alimentaria o no alimentaria establece, eso es lo mínimo para vivir en una condición fuera de la línea de pobreza o de la pobreza extrema. Y fíjate, perdón, No, es que no es un salario que nos esté ayudando a superar la pobreza. No. Es un salario que sigue manteniendo en la pobreza a amplísimos sectores de la población. No, y a mí, aquí bueno, hay muchos temas, digo, alrededor, y me parece que Rosa ha uno muy importante, ¿no? El tema de las medianas empresas, que como bien dice Rosa, son las que cuestan más trabajo a finales de sobrevivir o estar, ¿no? En esta economía tan fuerte, ¿no? Y cada vez parece que las nacionales tienen más y más y mejor. También a mí me parece un tema muy interesante, este 7 pesos, y que bueno, al final da un salario de 80 pesos. Con 4 centavos. Con 4 centavos. Digamos, el año que entra, siempre con la justificación de un aumento salarial, se viene también un aumento en diferentes temas que viene, digamos, aunado a un tema que ustedes estarán ya diciendo, digamos, económicamente tampoco hace que este aumento salarial, digamos, tenga fruto. Al final, hasta salarios está contraproducente, porque con la justificación del aumento salarial hay más aumento de la gasolina, más aumento en esto, y entonces al final el aumento del salario mínimo, que puede ser mucho, poco, 7 pesos, que parece en este momento es insignificante, a la larga también se convierte y nos regresa al mismo sitio que estábamos. Claro, y a mí me preocupa, se diluye. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros estamos hablando de calidad del salario, creo que tiene que haber más políticas que solamente el aumento del salario, y tiene que haber, digamos, de manera, en un entorno
un mayor tema de estabilidad económica, más aparte del tema del aumento salarial, para que estos 7 pesos sí sean efectivos. Entonces yo creo que ahí está un tema que yo creo que no hay que festejarnos, ¿ustedes opinan? Este 7 pesos, que habrá ver el año que entra el tema, pues cómo se desenvuelve este aumento salarial y las repercusiones que tiene la economía. Y no solo es el tema del incremento del salario mínimo, sino el supuesto de que tengas acceso a él, porque es precisamente la cuestión del ingreso lo que te estaría dando la posibilidad de mejorar tus condiciones de vida. Ahora, si ni siquiera tienes ese ingreso, entonces sí tenemos el tema de pobreza extrema, exclusión, marginación, que son problemas que sí tenemos en el país que se van a estar acentuando. Eso es una cuestión que no hay que perderla de vista, porque entonces sí, como efecto multiplicador, detonador de consumo, es el incremento al ingreso, pero sigue siendo el ingreso monetario precisamente como el foco, esta fórmula para salir de la pobreza, cuando no tenemos que perder de vista las otras discusiones complementarias. Pensión, jubilación por parte del Estado, tener esquemas de seguridad social que le permitan a una de las personas que no tienen acceso a un ingreso formal, que puedan tener acceso a la seguridad social. Eso nos estaría generando poder tener ahí como un colchón de equilibrio de un estado de bienestar para no tener tanta población pobreza. Y eso que es lo que cada vez vemos ya menos seguras las jubilaciones y las pensiones, pero de ese tema hablaremos otro día, que ese es un tema de verdad, el tema de las jubilaciones y las pensiones, de verdad está preocupante el tema. Muy bien, vamos con el tema de la reunión de alcaldes, que tenía que ver con el medio ambiente, que decía, ¿no? Se reunieron en la Ciudad de México, este grupo que se le ha conocido como C40, y es, digamos, es la sexta cumbre bienal de alcaldes integrantes, ¿no? Este grupo empieza en 2005 con 18 ciudades importantes y bueno, ahora vinieron 85. El tema es digamos, el calentamiento global, ¿no? O sea, que es un invento chino. Sí, que diría Trump, ¿no? Que también fue un poco posicionarse qué va a pasar a control, ¿no? Porque cree que es un invento chino. En este tema, no sé, digamos, ustedes como ven, digamos, esta reunión, ante un tema, un fenómeno, que digo, no es una invención china, sino que se está dando, es el calentamiento global, en temas de contaminación. Pues el cambio climático es una realidad que estamos padeciendo y que los países serios, digámoslo, se lo están tomando en serio, ¿no? Estoy hablando de los europeos, estoy hablando del sur de Asia, no propiamente de China, porque es de los más contaminantes. Estados Unidos y China son los países más contaminantes en este momento del mundo. Pero por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, Francia, Dinamarca, Noruega, los países nórdicos están realizando acciones interesantes y justamente a partir de estas reuniones del C40, estos municipios, estas ciudades que además se dan cuenta de que están teniendo una serie de problemas, generan una serie de propuestas también, un listado de iniciativas muy interesantes que hacen que obtengan ciertos premios para alentar justo la disminución o el control al menos de las emisiones de carbono que nos afectan a todos, porque finalmente el planeta es uno. O sea, somos parte de la humanidad y somos seres terrestres, terrícolas, todos. Y parecería que el hecho de que China esté a 12.000 kilómetros de distancia no nos genera ningún efecto, pero es falso. La verdad es que estamos teniendo altísimos grados de toxicidad. Y el hecho de que un gran número de ciudades vengan y se pongan a discutir cada 2 años sobre la necesidad de establecer acciones que verdaderamente impacten en el mejoramiento del medio ambiente y que disminuyan también las consecuencias terribles del cambio climático, no deja de ser una iniciativa muy interesante. No, fíjate que a mí me queda claro la importancia del tema y me queda claro que hay que hacer cosas, ¿no? A mí lo que me preocupa un poco el caso mexicano es como esta parte de firmamos todos los tratados, pero no les hacemos caso a ninguno, ¿no? Hacemos leyes, pero para que queden en el papel. Entonces digo, qué padre, ¿no? Digo, yo festejo esto porque al final, como bien dices, es un solo mundo, ¿no? O sea, es una sola, digamos, planeta, y la verdad es que nos estamos afectando. Entonces,
Digo, creo que aquí las emisiones de un país, dos, tres, al final afectan a todo el planeta. Entonces, creo yo que sí se deberían de tomar medidas realmente, en este caso, digamos, mundiales para acabar con esto. Y muy bueno, los países, como tú dices, que son a veces los más, que contaminan más, son los que menos hacen, digamos una política de tratar de limpiar la contaminación y el medio ambiente para no tener tantas emisiones de carbono. Y en ese sentido, vamos al caso de la Ciudad de México, que tenemos una ciudad de las más contaminadas del mundo. Entonces digo, qué bueno que son en la Ciudad de México. Y que se fueron en bicicleta a un tramo. Entonces yo creo que, está bien para la foto, me parece es un tema, pero yo sí creo que deberíamos de concientizar públicamente, mediante cualquier medio, el papel individual y estatal que habrá que asumir ante estos cambios climáticos que tarde o temprano nos lo van a regresar y esto va a ser irreversible para el planeta Tierra. Entonces, yo me da gusto este tipo de cosas porque creo que a veces el medio ambiente no le hacemos mucho, digamos, caso, ¿no? Y ves el cielo negro y dices, te acostumbras a verlo, en el caso del DF, y no vamos allá. Entonces, yo sí creo que es importante estas negociaciones, sin embargo, creo que a veces se quedan en papel y no vamos a... Y lo delicado también es que de pronto lo vemos como algo lejano, ¿no? O sea, vemos contaminación y pensamos en China o lo más próximo, la Ciudad de México, pero no es cierto. La verdad es que en nuestro estado tenemos ciudades en donde nos levantamos y vemos el horizonte y se advierte la contaminación. La venida de empresas no necesariamente implica que todas sean limpias. Exacto. Traen aparejadas una serie de bueno, Salamanca, ya dice, ¿no? Un montón de, ¿no? Irapuato, o sea, ya estamos hablando de, digamos, de municipios ya con un alto nivel y todos somos justamente corredor industrial. Claro, y tendríamos que empezar a tomar medidas desde ahora en nuestras ciudades, porque esto nos puede afectar en el muy corto plazo. Qué bueno que sigan viniendo a instalarse empresas de diferentes países, qué bueno que se generen empleos, necesitamos que sean mejor remunerados, pero es necesario hacer un llamado a la atención de quienes gobiernan nuestras ciudades para que se den cuenta de que este es un riesgo manifiesto, latente, que hay que atender más con precisión. No, y si no lo hacen los gobiernos, uno individualmente tendremos que asumirlo, porque, insisto, más allá de Trump y otras personas, al final creo que a todos afecta. Seas político también, o no, seas empresario o no, nos va a regresar la naturaleza, los daños que le hemos hecho. Entonces, las dientes nos duran 3 semanas y no es la edad. Entonces ahí está un tema. Entonces yo creo que esta reunión, más allá, digamos, de los pocos o muchos logros, creo que nos deberían ser todos conscientes de nuestro papel ante pues, los cambios climáticos, ante la contaminación y pues reflexionar qué hoy estoy haciendo por este tema, ¿no? Muy bien, vamos al tema de Italia, un nuevo referéndum. Antes de que lo cambie, una pregunta a estos gobernantes de las ciudades que están sumándose a la agenda verde. Y la pregunta es muy simple, ¿no? ¿Esto obedece a una preocupación genuina o obedece al hecho de pegarle a un indicador en el cual estás tomando acciones para mejorar tu puntaje en el rubro, en el factor de atención al medio ambiente para mejorar tu ranking en una medida de competitividad a nivel nacional e internacional? Oye, esa es una buena pregunta para la página de Face. Vamos a ver qué dicen nuestros escuchas, ¿no? Claro. O sea, yo creo que va a ganar la segunda, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Muy bien. A propósito de referéndum. Ajá, sí. Muy bien. Vamos al tema nuevamente, otro referéndum. Me parece un tema interesante, caso italiano, porque digo, como tú lo dices, cada sistema político es completamente diferente, ¿no? Particular. ¿No? Con tanta diferencia, ¿no? Entonces, en el caso del Senado, en el caso italiano, pues digamos es una cámara muy importante, igual que la Cámara de Diputados. Sin embargo, tiene un problema que ha llevado a una gran inestabilidad política, porque generalmente a los primeros ministros los quitan, ¿no? Duran como un año, más o menos, y los quitan, ¿no? Y empieza al siguiente. Entonces, en este sentido, digamos, estuvo Renzi, que es un no sé si como se pronuncia en italiano, ¿verdad? Pero es Matteo Renzi, en español, digamos, él fue porque ya le dijeron que va. El primer ministro, en el caso italiano,
y él quería un poco hacer una reforma constitucional, y para eso manda un referéndum donde él lo que quiere un poco limitar el tema de los partidos pequeños para evitar, digamos, tantos partidos, y también disminuir el Senado para evitar, digamos, crisis política eterna que está en Italia y que les ha permitido también la agilidad para crecer, ¿no? Entonces, en ese sentido, la población italiana, que además Italia también es muy conocida por la corrupción, es muy conocida, digamos, también por este tema político de gente que llega y, digamos, no hacen muchas cosas más que personalmente, dijo no. Entonces dijo, se mantiene el gobierno tal como está. Entonces dices, ¿y entonces cuáles son los cambios, no? Tobías. Bueno, la verdad es que este tema de Italia, algún día lo comentábamos, es impresionante cómo ha tenido el mayor número de gobiernos después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, cuando se expide su constitución en 48, parecería, claro, viene una ola de nuevas constituciones después de la Gran Guerra, del reconocimiento de los derechos humanos y de fortalecimiento de la democracia. Pero los italianos han tomado el tema de las transformaciones como si fuera cambiar de estación, ¿no? Más de 60 gobiernos en 70 años. De pronto dices, bueno, aquí por lo menos duran 3 años o duraban lo que el presidente de la República quería antes los gobernantes, ¿no? O sea, es que es un estado en crisis política permanente. Sí. Pero que ha tenido la capacidad, a propósito de las administraciones, con todo de que no tiene el mejor funcionamiento, pero la administración italiana, hay que reconocerlo, que ha logrado mantener la prestación de servicios básicos, por lo menos en términos que colocan a este país como la tercera economía europea, ¿no? Y sigue funcionando. Y sigue funcionando. De la política, claro. Exacto, ¿no? Y bueno, han sufrido gente de todo tipo como Berlusconi, ¿no? Claro. Y ahora aparece este gran riesgo que en Europa, por lo oportuno en Austria, no ganó la ultraderecha, que eso es una buena noticia. Una mala noticia que Hollande piensa no participar. No se postula a la izquierda. Exacto. Y otra incertidumbre es que este comediante Grillo Beppo va a estar presionando con su movimiento para que haya elecciones anticipadas y no sabemos hacia dónde van a ir los intereses. Otro gobierno, claro, ¿no? Claro, otro gobierno. Pero en este momento en que los ingleses se han retirado de Europa, en que Italia y Berlusconi era un franco y manifiesto anti-europeísta, y que Beppo también se ha postulado con esta idea de separar a Italia de Europa, nos coloca en un mundo, ahorita que hablabas de China, nos coloca en un mundo en que efectivamente yo creo que antes de que termine la década vamos a tener mayores sorpresas, y que la próxima década va a ser de profundas transformaciones. Estamos tocando la puerta de un mundo que todavía no tenemos dibujado. Nos habíamos más o menos acostumbrado al establishment, ¿no? Yeah. Pero ahora, con el crecimiento, el despertar del gigante dormido que es China, este tema de la fragilidad europea, donde los alemanes y los franceses tratan de sostenerla como un lugar y rescatar a España, rescatar a Grecia, los italianos también de alguna manera, la salida de Inglaterra, las transformaciones en Sudamérica, la llegada de este personaje... Rompamos bloques económicos. Trompamos rompes de Sí. Cierto. Fíjate que pensando lo que dices, creo que la tendencia mundial es digamos, permanecer en un establecimiento que conocíamos, que estábamos cómodos y no queremos cambiar. Y además conocer cambiar no sirve como mejor. Eso me parece una reflexión interesante, ¿no? ¿Será que un revés a la globalización? No, exacto, no podría ser, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, no, pero preferimos como antes, ¿no? O sea, antes exacto, ¿no? En el caso, por ejemplo, pensamos de Colombia, sí queremos un cambio, pero no como lo plantean. Mejor preferimos que nos quedamos como estamos, ¿no? Ahora que en el caso italiano, ¿no? También, sí, a lo mejor sí queremos un cambio, pero no como lo planteas. En el caso de España, ¿no? Pagaron elecciones 2 veces para tener terminando el mismo primer ministro del que habían formado el gobierno, ¿no? ¿Cuál sería la palabra? Esa creo que puede ser una pregunta interesante para el país y para nuestros oyentes. Si hablamos de globalización, ¿no? Así como se habla de neoliberalismo, de globalización y de post-neoliberalismo,
¿cuál sería esta palabra para sustituirlo? Que podría tal vez explicar cuál es el escenario que tenemos, qué sigue después de la globalización. ¿Cuál sería la palabra? Si ya no es globalización, ¿cuál sería nuestra palabra para describir esta polaridad, esta ruptura, esta separación, este desmembramiento de la idea global y de la conectividad? O que la gente no quiere, ¿no? O sea, no está como adaptándose a esta nueva época mundial, ¿no? Ruptura, claro. Está Alemania, Muros. Ruptura, está medio Europa del Este, ¿no? Guerra, fanatismo, ¿no? La disputa con la ultraderecha, en el caso del centro de Europa, el imperio que dice yo quiero volver a ser imperio, en el caso de los ingleses, ¿no? Los chinos que dicen, bueno, vamos a hacer un bloquecito acá con todos los asiáticos, con Euroasia, ¿no? O sea, algo está pasando. Sí, que ¿no? yo creo que ahí sí tendremos que etiquetamos, ¿no? ¿Qué nombre le vamos a poner a esta? Porque no es una vuelta atrás, porque no podemos volver atrás. No. El escenario ha cambiado, ¿no? Ya vimos el mundo, ya nos mostraron que puedo ir en jet en tantas horas, que puedo viajar en tren rápido a 400 kilómetros por hora. Que puede haber paz. Que puedo ir al espacio. Claro. ¿No? ¿Qué hago después de que ya vi todo esto? Sí, ahí está un tema, digamos, a pensar en los siguientes programas, porque parece ser, y quiero pensar que la gente o los ciudadanos del mundo, o sea, sí quieren cambios, pero no como se están planteando, o como los políticos lo están haciendo. Entonces prefieren mejor lo que tenían, ¿no? A mí me parece ahí un tema muy interesante para las siguientes programas. Y para cerrar, que ya nos vamos, sí. Es hacer esta combinación, educación, innovación y tecnología. Bueno, hay que pensarlo, ¿no? A ver, vamos a pensarlo. Hay que pensarlo. Y bueno, además les comento que hicimos una pregunta por Facebook a partir del programa pasado. ¿Sí qué opinas de si la muerte de Fidel Castro, esto llevará a que hubiera una transición hacia la democracia cubana? Bueno, mejor dicho, que se diera la democracia en Cuba. Y bueno, sorprendentemente la mayoría cree que se va a haber cambios muy interesantes en Cuba hacia la democracia. Es parte de lo mismo. De lo que estamos hablando. Habrá que verlo. Habrá que verlo, ¿no? Porque a mí me parece que el partido es muy fuerte. Así cuando habla de China me parece muy apegado al tema cubano, donde el partido controla todo. Medios, educación, ¿no? Sociedad. Está siguiendo la misma ruta de los chinos, ¿no? En términos de apertura económica, pero... Entonces vamos a ver, ¿no? Me parece que socialismo con características cubanas. Bueno, pues miren, la verdad es que ha sido un placer tenerte de regreso. Qué bueno que no te quedaste ni como un chino, qué bueno que regresaste acá a México. ¿Cómo sabes? Ay, ¿cómo sabes? Se lo traigo para acá. Muy bien. Entonces, queridos escuchas, les agradecemos por su atención. Por favor, nos envíen sus comentarios y opiniones a la página de Contrastes. Recuerden, tienen una cita el próximo lunes a las 8 p.m. Buenas noches y gracias.